Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Una nueva entrevista de Tobias Forge fue publicada el día de hoy. Esto fue para Metal XS, y a continuación te cuento un resumen con lo más relevante. Nunca he sentido que hemos ido demasiado rápido. Simplemente lo pienso porque nosotros empezamos con el tour apenas salió el primer álbum. Yo estaba al final de mis 20s. Yo ya había estado en bandas, ya había hecho conciertos. Entonces el concepto de tocar y hacer giras no era nuevo para mí. No nos veo como una banda nueva ahora y debo decir que Hellfest fue importante en nuestra carrera, gracias a Glenn Danzig y Ben, que hicieron que toquemos en un escenario al que quizá aún no pertenecíamos. Aunque fue uno de esos momentos en los que pensé, no es que necesariamente no pertenecemos aquí, pero si hubiéramos sabido antes que tocaríamos, lo hubiéramos hecho mucho mejor. Esto refiriéndose al año 2013, donde Ghost reemplazó a Danzig en el Hellfest. Tobias continúa. Años después nos ofrecieron Hellfest nuevamente con la idea de llevar un mejor espectáculo, y fue un mejor show, y ahora fue una experiencia distinta. Se sintió más cómodo, más natural, pero mucho de esto fue gracias a Ben, y por ello el Hellfest será siempre especial para nosotros. A Tobias también le preguntaron por los fans y sobre aquellas páginas que publican fotos de su pasado en sus antiguas bandas, etc. Sobre esto dijo: soy un fan también y soy culpable de la misma inspección sobre cosas que me interesan, por lo que entiendo los mecanismos. Lo que sí encuentro intrusivo es cuando la gente va más allá en mi vida social y empiezan a burlarse, o sobre gente que conozco o conocí. Eso me hace sentir incómodo, pero mi situación no es muy diferente a la de cualquier famoso. Me siento afortunado de poder tocar en una banda exitosa y no tener que llevar el peso de ser una persona súper famosa. Me siento cómodo de no ser tan famoso y poder salir y entrar de ahí. Sobre la reciente salida del anonimato de sus músicos, Tobias dijo: aún tenemos un código donde no damos acceso completo de nuestras vidas, o de lo que sucede detrás de escena y esas cosas que son privadas, porque son parte de nuestro trabajo. Ahora hay un balance para mantener a las personas lo más felices que se pueda. Ghost es una entidad y una experiencia, y aunque la gente me filme y salga en una entrevista, nunca seré lo suficientemente interesante en comparación con Ghost. Esa será siempre la principal razón por la que la gente está. Aunque existen personas interesadas en lo que hacemos por fuera, es una porción muy pequeña. La mayoría solo está para ver el show, tener su camiseta y eso es todo. Finalmente, Tobias habló sobre lo controlador que puede llegar a ser y que desea que los miembros de Ghost permanezcan por mucho tiempo. Aunque soy un dictador y un controlador, no me gusta ser así. Por eso prefiero las cosas como son ahora, con miembros que han estado por 5 años y con los que he hecho cientos de shows. Si pudiese mantener la misma alineación por 40 años, me encantaría. Sé que no será posible porque la gente tiene sus prioridades y tarde o temprano tendrán que hacer sus cosas. Es por eso que amo cuando las cosas fluyen y cuando saben exactamente qué hacer. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.